Listo. El largo del alambre son 20 metros, su receptividad específica son 5,5 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Este valor que aparece acá es un valor específico, por lo tanto hay que buscarlo en tabla. Si hay algún ejercicio se le dará el valor, no hay que aprendérselo de memoria, así como todas las otras cosas que hemos visualizado, donde hay que aprenderse algunas cuestiones, usted maneja las tablas de datos, así que esa resistividad específica se le va a dar. Y respecto de esa problemática, me piden hallar el diámetro y el radio. Recuerde que el diámetro está asociado con, el diámetro y el radio está asociado con el área, ¿ya? Y les recuerdo, ¿cierto? El área, uno lo puede expresar como pi por el radio al cuadrado. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad está como el área esas son las dos posibilidades para calcular, eh, digamos, el área en función del radio, que es la primera expresión que estoy destacando, o la segunda expresión en función del diámetro, que es la que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿tú cuál vas a emplear? La que tú creas conveniente. Yo recuerdo la resolución, voy a empezar a ocupar esto, el área en función del diámetro. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la teoría en cuestión? La resistencia de un cable de conductor de electricidad depende de dos factores geométricos, que son la longitud, ¿cierto?, del cable y el área del cable, o la sección transversal, y del material de cual está construida. Las torres de alta tensión que se están colocando entre las mesetas de dos cerros son alambres, ¿cierto?, que son de aluminio, y por lo tanto el aluminio tendrá una cierta resistividad específica que la tendré que buscar en tabla. El largo del alambre son directamente proporcionales, por lo tanto a mayor longitud, mayor es la resistencia del cable, pero son inversamente proporcionales al área. Es decir, a mayor área o sección transversal, el cable, ¿cierto?, opone una menor resistencia al paso porque tiene mayor superficie por donde circular. Entonces, lo que voy a hacer de acá, de esta expresión, voy a despejar el área. El área que está dividiendo pasa multiplicando y te queda el área ρ por L partido por la resistencia. El ρ vale 5,5 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. El largo son 20 metros. Y la resistencia son 1 por 10 elevado a la 8 ohm. ¿Ya? Entonces, lo que hago acá es multipliqué 5,5 por 2 por 20 y eso me quedó 110. 110. Conservo el 10 elevado a la menos 8. Y abajo coloco el mismo número, 1 por 10 elevado a 8. Ahí. Y fíjate tú que las unidades de ohm se van y te queda metro por metro, metro cuadrado. Así que te queda 110 elevado a la menos 8 dividido por 1 exponente 8 y eso debería darte 1,1 exponente a la menos 14 y te queda metro cuadrado. Y recuerda que el área o la superficie se mide en unidad de longitud al cuadrado. Por tanto, pareciera ser que estamos bien encaminados. No sé si alguien puede comprobar esta división, por favor. Si pueden comprobar eso, Profe, si da eso. ya. Para la gente que está interesada, aquí me conseguí el, el correo del profesor. pedro.medio@ucm.cl y esto lo voy a todos. Ahí está el correo para Daniel, para la señorita que me acaba de conversar con ella. Ahí está
entonces el correo para que lo tengan y se puedan comunicar con él. Pero creo que es bueno hacer deporte. Yo he tenido muchos alumnos y exalumnas que han defendido la universidad, ¿cierto?, en diferentes medios. Eso es lo que da, ¿o no? Da eso que está ahí. Entonces el área te queda pi de cuadrado cuarto, ya sabemos función del diámetro, y lo que hago es despejar el diámetro, te queda el 4 que está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 4 por el área, partido por 3,14, pi que estaba multiplicando, pasa dividiendo, y te queda el diámetro al cuadrado. Entonces coloco el 4, el área que es la que acabo de sacar, y lo divido por 3,14. Y eso debería darte 1,40 exponente a la menos 14 metro cuadrado. Como yo no quiero el diámetro al cuadrado, extraigo raíz, aplico raíz tanto a la izquierda como a la derecha, ya lo sabemos, y te queda que D vale 1,40 exponente menos 14 metros cuadrados. Y eso te da lugar a 1,18 exponente a la menos 7 metros. Y tú sabes que el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto te queda 5,91 por 10 elevado a la menos 8 metros. Entonces tiene el diámetro y el radio. ¿Ya? No sé si tiene alguna consulta de este problema, alguna duda. No, profe. Ya, entonces como si usted revisa su PPT o se recuerda el PPT, estamos hablando de resistencia eléctrica, de las unidades, las conversiones de unidades y de cómo varía la resistencia, de qué depende la resistencia. Depende de dos factores geométricos y de su resistividad específica. Y también de la temperatura. Copiamos, esto lo llevo a la... Usted ve que en Santiago en la semana, en las vacaciones, hubieron varios incendios. ¿Se recuerdan de uno de ellos que había un galpón y adentro encontraron 18 piezas? Vio esa noticia, ¿no? En el cual murió una de las niñas. Chicos, No, profe, no lo vi. bueno, Estaba estudiando. ya, hubo un incendio en Santiago, un galpón que estaba totalmente hermético, y adentro encontraron subdivisiones y habían 18 piezas. Y habían gente viviendo en cada una de las piezas. Obviamente toda la gente salió a trabajar y habían dos niñitas que estaban en una pieza encerrada. Eran emigrantes. Hubo un incendio, una de ellas falleció. Hubo que romper una pared lateral y claro, fue un recalentamiento de cables. Una instalación eléctrica, se hizo la instalación de todas las piezas, pero las instalaciones fueron deficitarias, pues. No se hizo la pega que había que hacer. Es lo que yo les vengo diciendo, ¿me entienden? Entonces ustedes, ¿Fue ahí que pudo haber fallado las protecciones o qué onda? no lo sé, pero dijeron ahí que había sido un recalentamiento de cables, pues seguramente ahí dejaron a la niña con estufa y otros lados también con estufa eléctrica, con escandazol prendido, anda tú a saber, pues. La distribución, ¿o no? Eso. Como. Claro, lo que pasa es que se hizo una ampliación y los sistemas no soportan las actualizaciones, pues, porque no se hacen los cálculos que corresponden, ¿me entiendes? Si antes era un solo galpón o no había ninguna pieza, ahora habían 18 familias viviendo ahí, cada uno les demanda mayor energía al sistema. Entonces al final eso no lo soporta. Por eso le digo yo que ahí donde aparece usted, ¿me entiende? Con una persona con los fundamentos que corresponde y no permitir que se hagan esas cosas o hacer la pega como corresponde. Por eso que está aprendiendo todas estas cosas. Le recuerdo que usted va a tener gente a su cargo. Entonces usted, eh, si tiene su empresa o tiene gente a su cargo en cualquier tipo de situación, usted es la persona que la lleva. En ese sentido, ya. Aquí que dicen una ampolleta se lee 75 watts y 220 volts. Vamos a hablar de una ampolleta común y silvestre. No me hable de una ampolleta LED, solamente aparecen estas dos condiciones. ¿Qué significa el 75 watts?
220 volts. ¿A qué se refiere? A la potencia, Ya, y el otro, el watt. La tensión. potencia eléctrica, el voltaje o la diferencia de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, se da cuenta que usted ya es capaz de diferenciar y emplear la terminología como corresponde, y no como la gente dice se cortó la luz, sino que se cortó la energía eléctrica. Por eso que usted hace la diferencia, po. Ya le dije ya, po. Si usted por eso está aprendiendo estas cosas. Entonces aquí nos dan que es capaz de disipar 75 watts y la puedo, ¿cierto?, instalar a 220 volts. Y preguntan cuál es la resistencia del filamento, cuál es la corriente que circula por ella y cuál es la cantidad de calor desarrollada en él en 0,25 horas. Entonces tengo los 75 watts, tengo el voltaje, y usted sabe que la potencia por efecto Joule, ¿cierto? La conversión de energía eléctrica a energía tipo calórica es igual a la potencia, el voltaje al cuadrado partido por la resistencia, o potencia V por I, o la potencia I al cuadrado por R. Recuerde que V es el voltaje, I es la corriente, y R es la resistencia eléctrica. ¿Cuál de las tres ecuaciones ocupa la que usted crea conveniente? Pareciera ser cierto que yo me están pidiendo la resistencia, tengo la potencia y el voltaje, y parece ser cierto que es la primera la que me sirve, porque yo no conozco la intensidad de corriente, po. Entonces no me sirve para la primera respuesta. Entonces ocupo esta expresión y despejo la resistencia, está dividiendo, paso multiplicando, y te queda que el voltaje al cuadrado partido por la potencia te da la resistencia. Esos son 220 volts partido por los 75 watts. Y si usted le va al cuadrado 220 y lo divide en 75, ¿cuánto le queda, por favor? Vamos a chequear eso. Eso le queda 220 al cuadrado y lo divido por 75. Y eso le da 645.33 periódicos. Yo lo dejé con un solo decimal. Y ahí tiene entonces la resistencia eléctrica de esa ampolleta. Luego en el segundo caso me piden allá la intensidad de corriente y aquí puedo ocupar estas dos expresiones. P igual a V por I o P igual a I cuadrado R. ¿Para qué me voy a complicar la asistencia si aquí tengo que después dividir, ¿cierto?, extraer raíz? Mejor lo hago en forma directa. Despejo la intensidad de corriente y digo que de la expresión digo que I es la potencia partido por el voltaje. Los 75 watts dividido en 220 volts y eso te da 0,34 amperes. Tienes 75 dividido en 220 y eso te queda 0,34090909 amperes. O también, como usted ya conoce, de la ley de Ohm dice voltaje igual a I por R. Usted conoce el voltaje. De la letra A, ¿cierto?, que calculamos la resistencia eléctrica y despejo la intensidad de corriente. Voltaje es igual a V partido por R y te quedan 220 volts partido por los 645.3 ohm, que la calculamos de la letra A, y eso te queda 0,34 amperes. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que independiente de la ecuación que uno ocupe, la física sigue funcionando. Alguien, en vez de haber hecho la potencia voltaje por la intensidad de corriente, podría haber calculado a partir de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es directamente proporcional al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Y les da el mismo resultado. Por eso les puse ahí uno grande, para que vea que por los dos caminos llego al mismo resultado en cuestión. Y luego, en la letra C, me viene allá la cantidad de energía calórica que se disipa, o que se transforma de energía eléctrica a energía calórica, en 0,25 horas. Y nosotros sabemos que la energía eléctrica, ¿cierto?, toda la energía eléctrica que se produce en el filamento de la ampolleta se traduce en calor. Y esa energía eléctrica, ¿cierto?, es la potencia en un determinado tiempo. La potencia son 75 watts, el tiempo son 0,25 horas. Y eso te queda 75, los watts son joule partido por segundo, y lo estamos multiplicando por 0,25 horas. ¿Yo puedo hacer ese cálculo numérico que está ahí?
Tiene que pasar la hora a segundo. A segundo, profe. Claro, tengo dos posibilidades, segundo a hora o la hora a segundo. Yo lo que hice fue pasar la hora, ¿cierto?, a segundo. Entonces, 75 joules partido por segundo, 0,25, y recuerde que una hora tiene 3.600 segundos. Entonces ahí se le van los segundos y usted multiplica 75 por 0,25 por 3.600 y debería quedarle 67.500 joules. Se da cuenta que yo ahora pregunto, puedo hacer eso, y usted inmediatamente me ratifica, me dice que no, que tengo que hacer una conversión, y usted me indica, profe, los segundos hay que pasarlo ahora, hora a segundo. Se da cuenta que hay ya un esquema internalizado en usted, ya no va a cometer esos errores que lo hacía, ¿cierto?, al principio de año, porque se da cuenta que tiene que estandarizar su unidad y hacer las conversiones. Y cuando yo digo que una hora tiene 3.600 segundos, eso ya usted lo tiene internalizado, ¿cierto?, en su esquema mental. Sabe que una hora tiene 3.600 segundos. Y todo eso es parte de un esquema. Cuando a mí me dicen, ya no voy a ver más conversión de unidades, no, pues lo va a tener que hacer en forma permanente. Así que aquí le queda 67.500 joules. Y recuerde que la cantidad de energía calórica hay que expresarla en calorías. Y para eso, esto no lo hemos visto, pero por favor esto anótelo. Eso que está destacado en negrita, una caloría son 4,186 joules, o un joule igual a 0,24 calorías. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo esta cantidad, 67.500 joules, y lo multiplico por 0,24. A multiplicar por 0,24, los joules se me convierten en calorías. Y eso te queda 16.200 calorías, o si quiero expresarlo en kilocalorías, corro la coma 3 lugar y me queda 16,2 kilocalorías. Cualquiera de las dos expresiones corresponde. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucede si yo tengo una ampolleta común y silvestre y yo logro romper con cuidado el casquete de vidrio y el filamento queda bueno y prendo la ampolleta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Se supone que es como un arco eléctrico, ¿no? Que se forma ahí. No es un arco, es una cosa continua, no hay una separación. En el caso del tubo fluorescente, sí, el tubo fluorescente no tiene... A ver, el tubo de cuarzo de una estufa eléctrica, cuando se rompe aparece un alambre, ¿o no? Ese alambre es el conductor eléctrico que tiene una alta resistencia eléctrica, entonces eso se incandesce y convierte energía eléctrica en energía tipo calórica, que la aprovechamos en calor. Ahora, está el arco, esa pedacito de filamento que es de tungsteno nicrom, tiene una alta resistividad específica. La temperatura de fusión del filamento son alrededor de los 2000 grados Celsius aproximadamente. Y toda ampolleta tiene un límite de utilización, un límite de horas de funcionamiento. Eso se llama la ley de, ¿cuánto se llama? La ley de subsistencia, de soñolencia, ¿cierto? Que tienen, todas las cosas se hacen. Si tú te compras un horno eléctrico, una aspiradora, un secador de pelo, tiene una fecha de utilidad, no va a seguir funcionando después. En cambio, antes las cosas se hacían, ¿no es cierto?, para que fueran en forma eterna. Cuando Edison, inventó las primeras ampolletas, esas ampolletas permanecían prendidas por mucho tiempo. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, no me recuerdo, creo que en Nueva York hay una ampolleta de esos tiempos y que ha estado prendida más de 25 años en forma ininterrumpida y la ampolleta no se ha quemado. Ahí está la ampolleta funcionando, porque antes las cosas se hacían, ¿no es cierto?, para que permanecieran en el tiempo. En cambio ahora, si yo soy constructor de ampolletas, si mis ampolletas van a formar en forma eterna, quiebro. O sea, yo tengo que hacer ampolletas que tengan un filamento muy delgado y que tengan unas horas de uso limitadas, de tal manera que se queme la ampolleta y la gente me vuelva a comprar ampolletas, si no, no tiene mucha utilidad. Pero ahí, profe, no tienen que ser tan malas tampoco, ¿no? Porque después no la van a querer comprar más.
Claro, pero Se por eso, gastan al toque. claro, yo le aseguro al tipo, mira, 6 meses, 8 meses una ampolleta, un año, ya. Le digo, esta ampolleta que tú me estás comprando te va a durar un año. Yo la preparo que funcione un año. Yo me llevo aquí en la casa y ya hemos comprado como 3 aspiradoras, 4 aspiradoras. Se echa a perder el cable, se sale una rueda, o el motor no sigue funcionando, y tú vas a comprar otra y la vas reciclando en forma permanente. Pero bueno, le hice una pregunta, ¿qué sucede si tú tenemos una ampolleta simple y tú rompes el calquete de vidrio y la tienes y la prendes? ¿Qué va a suceder? ¿Se prende la ampolleta? Sí, Sí, El filamento pero quedaría expuesto, ¿no? Y solamente no, daría calor. claro, Puesto, pero a los 30 segundos menos, ¿qué va a pasar con el filamento? Se va a cortar. Rompe. Se va a Se rompe. encandecer, se va a encandecer. ¿Por qué razón? Porque se funde, porque entra en contacto con el oxígeno. Y el oxígeno, ¿cierto?, es el elemento catalizador para que se queme el filamento. Por eso que está en el vacío la ampolleta. Se le extrae el aire, porque el elemento catalizador es el oxígeno y por lo tanto se quemaría la ampolleta. Se funde el filamento y deja de tener utilidad. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta a este problema. No, profe. Entonces, fíjense bien aquí, por favor. Estoy revisando lo que es la potencia eléctrica asociada, ¿cierto?, a los watts, voltaje al cuadrado partido por la resistencia, V por I o I cuadrado R. Le echamos una manito, ¿cierto?, a la ley de Ohm y vimos, ¿cierto?, lo que era la energía eléctrica, ya que son los kilowatt hora que nos cobran a nosotros mensualmente, que es el arriendo, ¿cierto?, de un motor, de una turbina, ¿cierto?, que está generando energía eléctrica para que llegue a nuestras casas. Y lo que hicimos fue después, ¿cierto?, hacer una transformación de energía eléctrica a energía calórica, y ahí están los factores. Y por favor, no sé si anotaron esos dos factores. Una caloría 4,186 joules o un joule 0,24 calorías. Entonces, estamos revisando gran parte del PPT, ¿cierto?, que yo mostré en una clase anterior. Te lo vamos a copiar y lo llevamos a nuestra hoja. Yo después le subo esta hojita arriba. Aquí hay otro problema. Dice, se debe aplicar una misma tensión eléctrica a un alambre de cobre y otro de fierro de igual longitud. ¿Cuál debe ser la relación de su radio para que por ambos conductores circule la misma corriente? Datos, el Rho del cobre, la resistividad específica del cobre, vale 1,7 por 10 elevado a la menos 6 ohm por metro, y la resistividad del fierro, 9,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Si bien es cierto, esta letra Rho, en términos de la conversión de unidades que nosotros vimos, era para definir la densidad, aquí también se utiliza en este contexto, pero para efectos de resistividad. ¿Cómo me doy cuenta de la diferencia? Por la unidad, ohm por metro, ohm por metro. Antes era kilogramo partido por metro cúbico. Kilogramo partido por metro cúbico si hablábamos en términos de la densidad. Ojo con eso. Una misma letra se repite, pero le puse etiqueta cobre, fierro. Entonces, tengo un alambre de fierro. Tenemos un alambre de cobre y de fierro, el cual tiene un voltaje, una intensidad de corriente, un largo y una cierta resistividad de 1,7 por 10 elevado a la menos 6 ohm por metro. El fierro tiene un voltaje asociado, una intensidad de corriente, un largo y una cierta resistividad 9,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Y les puse etiqueta. Entonces me dicen que se aplica una misma tensión eléctrica a un alambre de cobre y otro de fierro. ¿Cómo están conectados esos dos conductores? Si el voltaje es el mismo.
¿Están en paralelo o en serie? En paralelo. Paralelo. ¿Cierto? Entonces tengo un trozo de alambre de un cierto largo y 8 alambres de cobre, de fierro, ¿cierto? Conectados en paralelo a una fuente de voltaje. Y aquí aplico lo que es la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Entonces, donde dice voltaje, coloco intensidad de corriente por resistencia, intensidad de corriente por resistencia y le coloco la etiqueta cobre, cobre, fierro, fierro. Como por ello circula la misma corriente, porque el problema me lo dice que por ambos, para que por ambos circule la misma corriente eléctrica, entonces obviamente esos dos valores son iguales y te queda la resistencia de cobre es igual a la resistencia de fierro. Pero la resistencia en función de la resistividad del largo y el área, ahí coloco, esa es la resistencia de cobre, esta es la resistencia de fierro. Los largos de los alambres son iguales. Entonces te queda el rho del cobre partido por el área de cobre, el rho de fierro partido por el área de fierro. Y como tengo que encontrar los radios, entonces el área ahora lo expreso en términos de pi por el radio al cuadrado. Ahí está, para el cobre. Y esto es pi por el radio del fierro al cuadrado. Pi vale lo mismo, te queda entonces el rho del cobre partido por la resistencia del cobre al cuadrado, el rho del fierro partido por la resistencia de fierro al cuadrado. Y lo que hago es colocar todos los radios a un costado. Esto que estaba dividiendo el radio del fierro al cuadrado lo paso hacia el otro lado multiplicando. Perdón, estaba dividiendo, sí, lo paso multiplicando y la resistividad del cobre que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. De tal manera que te queda esa relación. Entonces lo que hago aquí es ocupar una de las propiedades básicas. Si yo tengo A al cuadrado partido por B al cuadrado es lo mismo que A partido por B, todo eso al cuadrado. Por eso las dos cantidades están al cuadrado, lo encierro y lo elevo al cuadrado. Y te queda el rho del fierro partido por el rho de cobre. Y esos valores los conocemos, nos los dieron. Entonces aquí te queda, se van los ohms, se van los metros, y te queda 9.7 exponente a la menos 8 dividido por 1,7 exponente a la menos 6. Y eso debería darle 0,057. No sé si alguien lo puede comprobar, por favor. ¿Cuánto queda eso? $0,057. Ok. Entonces lo que hago, como la relación de los radios está al cuadrado, es aplico raíz y lo hago a la izquierda y a la derecha. Y tú sabes que si yo aplico raíz a estas cosas que están al cuadrado, se va el cuadrado con la cantidad subradical y te queda el radio del fierro es al radio cobre como la raíz de 0,057, lo cual te queda 0,238. Y eso lo puedo expresar de la siguiente manera. El rho del cobre está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto el radio del fierro debería ser 0,238 veces el radio del cobre. O el radio del cobre es 1 partido por 0,238 veces el radio del fierro. Y si tú divides eso que está ahí, te queda 4,2 veces el radio del fierro. Y ahí está la relación. Una en función de la otra, o el otro en función, el radio del cobre en función del radio del fierro. Cualquiera de las dos expresiones es válida, la primera o la segunda. ¿Pregunta, duda, consulta? No, profe. Ya. Entonces esto lo copiamos y yo un ratito le subo esta hojita con los problemas resueltos para que usted lo tenga. Hay un problema que es el mismo, ustedes después en función de esto, si lo quieren hacer en su casa como ejercicio voluntario, dice que hay dos alambres de igual longitud, uno de cobre y otro de wolframio, transportan la misma corriente cuando se conectan a una misma batería, es decir, están conectados nuevamente en paralelo y preguntan cuál es la razón entre sus diámetros y me dan el rho del cobre y el rho del wolframio. Entonces aquí le puse tarea paralelo 300 y también lo voy a hacer tarea paralelo 302. Es muy parecido al anterior, para que se maneje, ¿no es cierto?, con problemas de carácter literal.
Aquí muchas veces no hay número y hay otro tipo de relaciones que uno debe determinar. Así que eso se los dejo de tarea. Acá tenemos un alambre coaxial, ¿ya? La figura muestra un conductor eléctrico hueco, es decir, aquí en la parte gris no hay nada. Determinar cuál es la resistencia eléctrica que presenta el paso de la corriente a lo largo de él. Y me dan la resistividad del cable, que es ρ. Hay un radio interno R sub A y un radio externo R sub B y una cierta longitud L. Entonces yo tengo que encontrar, ¿cierto?, la resistencia del cable. ¿Se recuerda cuando hizo algunos ejercicios de geometría, ¿cierto?, para enfrentar lo que era la prueba de actitud académica, ¿cierto? Las áreas, una área ennegrecida, no había nada, entonces uno hacía la resta del área, ¿no? Entonces en este caso el área efectiva es la diferencia entre el área mayor y el área menor. Y el área en función del radio es pi por el radio r sub b al cuadrado menos pi por el radio r sub a al cuadrado. Y de aquí lo que hacemos, ¿cierto? Esas dos expresiones que aparecen ahí, factorizo por pi y te queda la resta de los radios, el mayor menos el menor, y por lo tanto, ¿cierto? Nosotros sabemos que la resistencia del cable es ρ, que es la resistividad del cable que me la dan, L es su largo, y el área efectiva por donde circulan los electrones es pi factor del radio r sub b al cuadrado menos r sub a al cuadrado. ¿Preguntas, dudas de este ejercicio? No, profe, Ya. ninguna. Les recuerdo que ahora las dos pruebas que nos faltan son de carácter grupal y van a ser ejercicios. 3 o 4 ejercicios que yo les voy a proponer en la fecha que corresponden, ¿ya? Así que ahora trabajan ahí en equipo para que se puedan ayudar. Vale, profe. Así que a varios aquí les fue bastante bien, así que ya tienen un paso dado, más los materiales que me están entregando. Así que yo creo que están trabajando bien. Profe, una consulta, Dígame. eh, lo del tema de cuántos serían por grupo, o bueno, eso lo irá viendo más adelante. 4 o 5 personas, yo creo que es suficiente. Ya, ya, ¿Ya? gracias, profe. La idea es que usted se configure un grupo de trabajo. Lo importante es que estén los nombres de los 4 o 5 personas. ¿Ya? Si me dicen, un grupo me dice, mire, somos 15, le voy a decir que no. Yo creo que de 4 o 5 es un número óptimo para que puedan trabajar en equipo. ¿Ya? Ya, Bien, profe. ok. Aquí hay otro elemento también, aquí hay algunas nomenclaturas o algunas cosas que no hemos visto, pero creo que tenemos que estar preparados también para eso. Yo normalmente estoy ocupando una cafetera, por ejemplo, si está frío en la noche, entonces voy a la cafetera, le echo una cierta cantidad de agua, la conecto y me convierte en energía eléctrica porque abajo, ¿cierto? En la base del calefactor hay una resistencia eléctrica. Entonces hay conversión de energía eléctrica a energía tipo calórica. ¿Quién toma toda esa energía eléctrica y se convierte en energía calórica? El agua. El recipiente también se calienta, pero formalmente será un 80 o un 90% del valor que toma el agua y el agua hierve. Entonces hay conversión de energía eléctrica a energía tipo calórica. Entonces aquí tengo un calefactor de una cafetera que opera 120 volts, nosotros tenemos 220, y conduce una corriente de 2 amperes, suponiendo que todo el calor generado es absorbido por el agua, o sea que hay un 100% de transferencia. ¿Cuánto tiempo tardará en calentar 0,5 kilogramos? O sea, medio kilo. Si nosotros usamos el valor de la densidad 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico o 1 gramo partido por centímetro cúbico, alguien dice por ahí, oiga, medio kilo es medio litro, ¿sí? O 500 gramos. Entonces el agua inicialmente tú la sacas del- de la llave del agua y le colocas un termómetro, está inicialmente a 23 grados y la tienes que llevar hasta 100. Entonces
el voltaje son 120 volts, la intensidad de corriente son 2 amperes. Aquí hay una cosa que no la hemos visto, pero sí se las tengo que explicar, pero creo que tenemos que estar en posición de estos conceptos. C es el calor específico del agua. Calor específico del agua dice acá. Equivale a 1 caloría gramos por grado Celsius. Quiero saber, ¿cierto?, el tiempo necesario para calentar 0,5 kilogramos. 1 kilo son 1000 gramos, o sea, 500 gramos de agua para que alcance una temperatura de 77 grados Celsius. El delta T, porque inicialmente está a 23 y lo voy a llevar a 100 para que hierva. Es decir, la variación en la temperatura es de 77 grados Celsius. Entonces, por un lado, sabemos que de acuerdo a la ley de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda la energía eléctrica que está en la resistencia eléctrica se transfiere, ¿cierto?, como calor a una cierta cantidad de 500 gramos de agua. Y la energía eléctrica es potencia por tiempo. Entonces, donde dice esta expresión, aquí está, P igual a E igual a P por T. Y además, cuando yo caliento una sustancia sólida o líquida y le aumento la temperatura, la transferencia de energía en forma calórica es la masa de la sustancia, en este caso sería la masa del agua, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura. Y ahí está, el delta Q. Este es el E, potencia por determinado tiempo, y este es igual a mc delta T. Y la potencia, ¿cierto?, es V por I, ya lo sabemos, son 120 volts, la intensidad de corriente por la cual circula es de 2 amperes, así que mi cafetera va a disipar 240 watts en un determinado tiempo. M es la masa de agua, el calor específico vale 1, eso se busca en tabla, calorías gramos por grado Celsius, por el delta T de 77 grados Celsius. Entonces te queda 240 watts por tiempo, y si tú multiplicas 500 por 1 por 77 te queda 38.500. ¿Qué cosa? Fíjate bien, los gramos se van, los grados Celsius te vienen y te quedan calorías. Entonces te queda eso, 38.500 calorías. Entonces los watts, tú sabes que son joule partido por segundo, en un determinado tiempo, 240, es igual a 38.500 calorías. Entonces tenemos una incompatibilidad de unidades y para eso usamos el factor de conversión. Una caloría son 4,186 joules o un joule 0,238 calorías. Yo decidí traspasar los joules a calorías multiplicando por 0,238. Te queda 240 por 0,238 calorías en un determinado tiempo. El segundo queda abajo dividiendo, se nos van las calorías y ese tiempo que es segundo pasa arriba multiplicando y te queda 240 por 0,238. Y eso te da 57,12. Está multiplicando, pasa dividiendo a los 38.500. Y si tú divides 38.500 en 57,12, te queda 674,01 segundos. Normalmente las unidades de tiempo en las cuales estamos midiendo nuestro quehacer son minutos. Entonces usted divide por 60 y le queda 11,23 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se demora con estas características de tener una cafetera por la cual va a circular 2 amperes de corriente a un voltaje de 120 volts y usted quiere calentar medio kilo de agua para llevarlo desde una temperatura ambiente de 23 hasta 77 grados Celsius, o sea, a los 100 grados Celsius, va a demorar un tiempo de 11 minutos 23 minutos, 11,23 minutos. Obviamente aquí habría que hacer la actualización 220, y estos son como 4 o 5 amperes de corriente que está circulando. Entonces uno podría hacer la actualización y ver cuánta energía disipa un calefactor que tengamos en nuestra casa. ¿Preguntas, dudas de este problema? Un poco, profe, para cachar algo. ¿Ah? Dígelo ahí, porfa, para entender acá. Ya, déjame copiarlo, llevarlo al otro lado, antes que se me olvide, enseguida lo voy a colocar ahí, no te preocupes. Espera un ratito.
Ahí está. Como le digo, hay algunos conceptos que nosotros no hemos visto, como son el calor específico del agua. Pero creo que es conveniente, usted como mi alumno, usted debe saber eso, cómo se convierte la energía eléctrica en energía de tipo calórica. Esa ecuación tampoco la hemos ocupado, la hemos visto. Esta es la cantidad de energía necesaria suficiente para aumentar la temperatura de un cierto sólido o líquido. Y toda la energía eléctrica se va a convertir en energía tipo calórica. Pero creo que es necesario saber resolver o afrontar este tipo de problemas. El amigo que me dijo que déjela ahí un rato, por favor, para cachar, ¿le subo un poquito el problema o no? Profe, ¿qué quiere decir calor específico? ¿A qué? A ver, cada sustancia que tú conoces en la realidad, el agua, el hielo, el fierro, el aluminio o cualquier elemento físico que tú con metal o sólido, tiene una cierta capacidad, ¿cierto? Para aumentar su temperatura por cada gramo de masa por grado de temperatura en grados Celsius. Entonces soporta una cierta cantidad de calorías. Tiene un calor específico, así como cada material que nosotros estamos utilizando para una resistencia eléctrica tiene asociado un valor y tiene asociado una resistividad específica. Cada elemento que existe en la naturaleza, cuando yo quiero aumentar o disminuir la temperatura, ¿cierto? Tiene asociado un número, que es el calor específico del agua, que es el calor específico, ¿cierto? Es la capacidad calorífica por unidad de masa, que es la cantidad de energía necesaria suficiente por cada unidad de masa, por cada unidad de temperatura. Entonces Vale, usted va a trabajar, por ejemplo, con calderas, con turbinas, por donde va a estar circulando un líquido. Lo más cercano, el automóvil. El automóvil, ¿cierto? Tiene un termostato, un termistor que regula la temperatura. Y yo tengo que tener con lubricantes necesarios suficientes y tener una cierta cantidad de agua para que pueda circular como corresponde. Y la temperatura es una de las cosas más importantes, si no se le puede fundir el motor. Entonces tengo que estar constantemente, estar viendo, ¿cierto? Cuando se le enciende la ampolletita o cuando usted va subiendo por una pendiente y sale el motorcito, ¿cierto? Se prende, significa que usted se está quedando sin aceite. Entonces tiene que ir rápidamente a reciclar ese aceite y cambiar el filtro. Entonces, hay conversión de energía eléctrica, energía de tipo calórica, y usted tiene que estar, creo que, capacitado. Por eso le presento uno o dos problemas, esta característica, para que sepa cómo poder afrontar este tipo de situación. Lo que es calor y temperatura no está dentro del plan y programa. Eso normalmente se ve en la física mecánica, que yo lo veo con algunos alumnos. Pero que sería importante la unidad de calor y temperatura. Por ejemplo, yo lo veo con los constructores civiles, los ingenieros, hoy día a la noche. Tengo clase con ellos. Ellos ven lo que es la unidad de calor y temperatura, porque los cuerpos se dilatan, se contraen, ¿cierto? Conducen el calor. Ellos tienen que hacer casas que sean térmicamente agradables y no las casas que entrega el Servio, con paredes, ¿cierto? No más allá de 10 centímetros de espesor las paredes. Por tanto, por más que tú, ¿cierto?, estés mojadas las paredes y tú trates de colocar un brasero al interior, siempre va a haber transferencia de energía a través de las paredes. Yo tuve que hacer aquí, les comento, a mí me entraron a robar 2 veces un departamento acá. Yo vivo en segundo piso en un condominio. Entonces lo que tuve que hacer es protegerme y coloqué vidrios dobles. Entonces ahí está un vidrio externo, se salieron hacia afuera un poquito, hay aire y después hay otro vidrio más con placas que se cobren, ¿no es cierto?, de aluminio. O sea, con cosas de aluminio. Entonces mi casa ahora se hizo más agradable térmicamente. Me aíslo del ruido también.
No sé si trato de explicarle todas estas cosas, por eso es necesario que usted lo sepa, porque va a estar convirtiendo energía eléctrica en energía tipo calórica. Y por eso le coloco este tipo de problemas. ¿Le parece? Sí, profe. Sí, profe, a ver. Es para que usted sepa, alguna vez me recuerdo que vi esta cosa. Por eso se los presento. Ya. Aquí ya comenzamos con el análisis de circuito eléctrico, serie y paralelo. Entonces, este problema que está aquí lo voy a ver después. O veámoslo al tiro. Ya. Dice acá la resistencia. Aquí la resistencia equivalente entre los terminales A y B de la figura es de 75 ohm. Entre esos dos puntos. Determinar el valor de la resistencia R. ¿Cuánta R hay? Hay una, hay dos. ¿Cuánta resistencia hay? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo están conectadas la R y la 5? Serie. Serie. En serie. ¿Y qué se hace para la resistencia en serie? Se suman. Ahí está, po. ¿Ve? La R equivalente sería R más 5 en serie. Entonces ahora, ahí está, ¿ve? Usted tiene el primer circuito, hay que seguir el camino en este sentido. Siempre cuando tengan un circuito eléctrico de esas características, hagan un camino conductor, porque después se tienen que regresar. Entonces tú ya tienes el camino formado. Si tú fuiste desde izquierda a derecha, después te puedes volver de derecha a izquierda. Entonces en el problema 2, la sumo y me quedan 2 en las dos que estaban en serie, me quedó una de R más 5. Ahora, ¿qué sucede aquí con la de 10 y la R más 5? ¿Cómo están conectadas? En paralelo, profesor. En paralelo. Entonces, fíjese bien, por favor. Entonces yo digo ahora en paralelo, 1 partido por la R equivalente es 1/10 más 1 partido por R más 5. Entonces aquí hay un trabajo de tipo algebraico. Tenemos que aprender a sacar el mínimo común denominador, y el mínimo común denominador entre 10 y R más 5 sería 10 por R más 5. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ve cuántas veces cabe el 10 en esta expresión total, R más 5. Y R más 5 por 1 le queda R más 5. Ahí está. ¿Ya? Luego usted dice R más 5 en 10 por R más 5. ¿Cuántas veces cae? 10. 10 por 1 le queda 10. Entonces abajo le queda el mismo denominador y abajo le queda R. 5 más 10 son 15. Pero usted no quiere 1 partido por R equivalente. Tiene que sacar el R equivalente. Entonces coloco la misma expresión, aquí está, y multiplicamos cruzado. Entonces te queda 1 por 10 más R más 5, y el otro te queda el R que estaba dividiendo, pasa multiplicando, y el R más 5 queda abajo. Entonces te queda 10R, 10 por 5, 50, partido por R más 15. Vamos al dibujo. Ahí está, ¿ves? Entonces ahora, de estas dos que estaban en paralelo, le quedó esta que estaba acá. Y esa resistencia que estoy mostrando aquí, le quedó 10 por R más 50 partido por R más 5. Ahora, la de 120 con 10R más 50 partido por R más 5 por R más 15, ¿cómo quedan conectados? Paralelo. En paralelo. Entonces nuevamente vamos a analizar en paralelo. Por favor, hay alguna, oiga, alguien me podría haber dicho, oiga, profe, ¿para qué si usted podría haber hecho las 3 al tiro, 120, 10 y R más 5, ¿cierto? Por supuesto. Pero como es mi primer problema, prefiero ir detalle por detalle. ¿De acuerdo? Primero analizamos estas dos, después estas dos en paralelo, y ahora estas dos en paralelo. 120 y esa que está ahí. Entonces aquí te queda esta en paralelo, 1 partido por R equivalente, 1 partido por 120, más 10R más 50 partido por R más 15. Sacamos mínimo común denominador. 120 factor de R más 15.
¿Cuántas veces cae el 120 en este resultado? R más 15 por 1. Ahí está la primera multiplicación. Ahora, el R más 15, en toda esta expresión que aparece aquí, cae 120 veces, ¿o no? Entonces te queda 120 factor de 10 por R más 50. Dejo el mismo valor, 1 partido por R equivalente, aquí tiene 1 por R, ¿cierto? Más 120 por 10 son 1200 R, más 1 te queda 1201 R. 15 por 1 son 15, más 15 por 50 son 6000, le queda 6015. Partido por el denominador. Y multiplica usted cruzado porque tiene que sacar el R equivalente, da vuelta la expresión y le queda 120 factor de R más 15 partido por 1201 R más 6015. Vamos al dibujo. Ahora a usted le quedó esa resistencia conectada con esta, la R. ¿Cómo están conectados en el problema 4 ahí? Esas dos resistencias. ¿En serio? En serie. ¿Qué se hace para resistencia en serie? Sumar. Se suman. Entonces la R total, digo, es la R más la otra que está ahí. Entonces, recuerde que toda letra o número está dividido por 1. Entonces te queda 1, el factor, ¿cierto?, de 1201R más 6015. Entonces, 1 en esa cantidad te queda R factor de 1201R más 6015. Más esto que está aquí, ¿cierto? Te cae, en eso que está ahí te cae una vez, así que te queda 120, 1 factor de 120 más R más 15. Pero la resistencia total entre los puntos A y B es 75. Eso es una condición del problema. Te queda R factor de eso que está ahí, más 6015 más 120R más 15 partido por eso que está ahí. 1201 por 1201 R por R te queda R 1201 R cuadrado. R por 6015, 6015 R. 120 R más 1200, perdón, 120 por 15, 1800. ¿Y qué es lo que hago? Paso este para allá multiplicando. Y tengo que poner un factor porque tengo una suma. Te queda 75 factor de eso que está ahí. Y el otro lado te queda 1201 R cuadrado más 6015 R más 120 R más 1800. Agrupamos términos. Multiplico primero 75 por 1201 R te queda esa cantidad. 75 por 6015 te queda 46.000, o sea 451.125. 1201 R cuadrado. Aquí tienes 6015 más 120 te queda 6135 R más 1800. Y lo que hago es darle la forma 1201 R cuadrado, restamos, ¿cierto?, lo que son los 90.075 R menos 6.135 R, te queda 83.940 R y divide, o sea, restas 451.125 menos 1800 y te queda ese valor, cambio los signos y te queda 0. Y esa es una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c. Y eso lo sabemos hacer, ¿o no? Esto sería el a, este sería el b y este sería el c. ¿Alguien lo puede hacer en su calculadora? Para encontrar las raíces, por favor. Eso ya se lo enseñé en algún momento cómo hacerlo con la calculadora. ¿Cuánto les queda? El A le queda 1201, el B 83.940 y el C 449.325. ¿Cuánto les queda eso?
Bueno, después ustedes lo ven, pero eso te queda, el X1 te queda 4,995, lo aproximé a 5, y la otra resistencia menos 7488 ohm. Usted comprenderá que resistencias negativas no existen, por lo tanto este valor se desecha y los quedamos con el valor de R1 igual a 5 ohm. Por lo tanto, Profe, profe, me perdí en la parte, ¿cómo le dio los valores a R1 y R2? No entendí qué soy. acá pues este de la, tienes que ir a encontrar la raíz, ¿lo sabes hacer eso? Sí, Ya, pues, el A vale 1201, enter. ya, El B, 83.940. ya, Y el C, menos 449.325. Entonces aprieta el X1, ¿cuánto te da? ¿cómo le equivoco? No, me perdí ahí. Bueno, ah, Va a modo, ¿cierto? Y ahí X1 pone Snout, pone grado 2, le da el valor de B, 1201. Son 1201, enter. El otro son 83.940. El 2, enter. Y el C le queda menos 449.325. Igual, X1 me queda 499.58.30.945. Yo lo aproximé a 5 y el otro me queda menos 74.88. Sí, profe, eso da. Ya. Usted comprenderá que resistencia negativa no tenemos y los quedamos con el valor positivo, ¿no? Sí, profe. Recuerde que aquí no estoy trabajando con números, sino que estoy trabajando con resistencia. ¿Ya? Entonces ahí están los valores. Entonces este problema lo que perseguía, ¿cierto? Identificar resistencia serie y paralelo, usarlo adecuadamente y me pedían el valor de una incógnita que era R. Y tuvimos que ocupar la ecuación cuadrática para que usted vea que estas cosas se siguen ocupando en el tiempo. Entonces, adicionalmente, yo le hice los dibujos para que usted sepa cómo eran los caminos a seguir. Entonces, hicimos algunos problemas. Voy a cerrar esto. Guardamos. Ya, acá lo que tenemos es analizar circuitos. Mire, fíjese bien. Analizar circuitos serie y paralelo. Ya, vamos con el primero. Ya. Dice acá se tiene el siguiente circuito mixto, el cual es alimentado por una fuente de voltaje continuo DC de 110 volts. Aquí está. Entonces, en el fondo lo que te está mostrando es que tú tienes una pila, dos baterías que están en serie y que tienen un voltaje de 110 volts. Calcular para cada resistencia su corriente, voltaje y potencia individual. ¿Cuánta resistencia hay?
1, 2, 3, 4, 5 y resistencia. La R2 y la R3, ¿cómo están conectadas? ¿Serio paralelo? Paralelo. Paralelo. La R5 y la R6, Paralelo. paralelo. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Realizar, ¿cierto?, estas dos, dejarla una en serie, una resistencia equivalente, igual a esta otra que está acá, y te van a quedar 1, 2, 3, 4 resistencias en serie. Y después las sumas, tienes el voltaje, tienes la resistencia total y vas a poder calcular, ¿cierto?, la corriente que va a estar circulando por cada una de ellas. Entonces vamos a empezar, dice aquí, aquí hay un hilo conductor, empezamos por encontrar la corriente total, por lo que calculamos la resistencia equivalente en todo el circuito. Entonces resolvemos los paralelos. Entonces se analiza la R2 y la R3. Aquí ya está listo, ¿cierto? No colocaron uno partido por la R equivalente, sino que entregan resultado. La primera vale 12,5 ohm y la otra vale 50. La suma de ellas por la multiplicación de ellas. 12,50 por 50 te queda 10. ¿Ya? Entonces aquí tú tienes ahora una de 1 y una de 10. ¿Está claro? Te queda la de 4. ¿Y esta resistencia cómo están? ¿De qué valor son? Son de 20 ohm. De 20. Por lo tanto, si yo la sumo, ¿cuánto me va a quedar? Una de 10, en paralelo, ¿cierto? Sería 1 partido por R equivalente, un veinteavo más un veinteavo sería 2 veinteavos. Multiplico cruzado, me queda 20 dividido en 2, que te queda una de 10. ¿Es así o no? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya. ¿Cuántos nodos hay? Fíjense bien que aquí tengo un nodo y otro nodo. Aquí tengo otro nodo y otro nodo. Recuerden que un nodo es un punto en donde llega una corriente y se subdivide en forma proporcional a los valores de la resistencia. Entonces aquí las resistencias, ¿cómo son? ¿De qué valores son? ¿Son iguales o no? ¿Cierto? Entonces la corriente llega por aquí porque ya sabemos que vamos de menos a más. La patita chica es el negativo, la patita grande el positivo. Va en este sentido, en sentido antirreloj. ¿De acuerdo? Ese es el sentido práctico. Recuerden que hay dos sentidos de la corriente, el sentido práctico y el sentido físico. El sentido físico dice que los electrones se mueven al interior de los cables de más a menos. Pero estamos analizando, ¿cierto?, nuestro circuito desde el punto de vista práctico de menos a más. Les voy a hacer una pregunta. Si aquí llegan 7 amperes a ese punto, ¿qué pasa con la corriente? ¿Cómo se subdivide para estas dos resistencias? Si fueron 7 amperes, ¿cuántos se van a ir por arriba? ¿Y cuántos se van a ir por abajo? 3,5, ¿no? Claro, por arriba se van a ir 3,5 y por abajo se van 3,5. De acuerdo a eso, ¿cierto? A la ley de conservación de la carga, 3,5 más los 3,5 te queda 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Y acá hay que calcularlo, porque aquí tengo una de 12,5 y 50. Pero se van a ir en forma proporcional, ¿cierto? Y después la corriente llega a 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3,5, 3,5, 7, 7, 7, 7, 7, y ahí habría que calcular. De tal manera que la suma de ambos me dé 7. Las resistencias son como digamos, las obstrucciones que colocan los castores al flujo del agua. A mayor barrera, menos flujo de corriente, ¿no? De agua. Listo. Entonces tenemos, ahora nos quedaron ¿cuántas resistencias? Una de 7, una de 10, una de 11, una de 10. ¿Cómo quedan conectadas? En serie. Ya, ¿qué es la resistencia en serie? Se suman todas. Ya, pues entonces tenemos, ahí está la suma, ¿viste? Tienes 1 más 10 son 11, 12, 20, 12, ¿cierto? Más 10 son 22 ohms. Entonces tenemos un voltaje de 110 y una resistencia total de 22 ohms. ¿Puedo aplicar la ley de Ohm o no? ¿Puedo aplicar la ley Sí, de vos, Ohm? profe. Ya, pues, aplíquela. Sí, profesor.
Calcúleme la corriente. Tiene 110 volt y tiene 22, 110 volt y tiene 22 ohm. ¿Cuánto es la corriente que circula por el circuito? 5 amperes. 5 amperes. Ya. Ahora, Sí, profesor. listo, 5 amperes. Obviamente eso es un supuesto, igual que el sentido de la corriente. Uno, ¿qué está suponiendo? Porque esto en la práctica, cuando uno hace la toma de los valores en el laboratorio o coloca un multitester, hay pequeñas diferencias con los valores teóricos, con los valores experimentales. ¿Por qué razón? Porque uno supone que los cables no tienen resistencia eléctrica, lo cual no es cierto. ¿Está claro? Las fuentes de poder también tienen una resistencia interna, que es pequeña, pero la tienen. Entonces son valores aproximados. ¿Estamos claros? Entonces, ¿Son variables, profe? claro, depende de la batería, el voltaje que tenga, etcétera, etcétera, pero eso es supuesto que uno hace cuando uno no coinciden o hay algunas pequeñas diferencias. La realidad, ¿cierto?, indica que los cables sí tienen resistencia. Si los cables son más largos, más resistencia eléctrica hay, po. Por eso que los cables que te entrega el pañolero cuando vaya a hacer algún circuito son cables cortitos, no más allá de 20, 25 centímetros. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Pero eso ya es más específico, ¿ve? ¿Cómo se llama? A su especialidad. Yo lo que le estoy explicando aquí son los principios físicos, que es la fuente, ¿cierto?, para poder entender eso. Ah, a propósito, están dando una película en el HOV, se llama La Guerra de las Corrientes. La he visto 2 veces ya. Está el señor Westinghouse, está el señor Tesla y el señor Edison. Cómo pelearon, ¿no es cierto?, para adquirirse un contrato para la primera feria mundial. Es muy buena, muy bonita película, creo que deberían verla porque es su ¿En historia. dónde, profe? ¿Ah? ¿En dónde lo están dando? En ¿En el el HBO, profe? HBO, se llama La Guerra de las Corrientes. ¿Y vio la final o no, profe? ¿Qué final? De la Euro. No, no la vi, no me la pasé, me la salté. Estaba en clase. Estuvo buena, profe. Terminé la prueba y la empecé a ver la final. Qué bueno. Yo, como te digo, no la vi, me la salté. No sabía. Ya. Entonces aquí lo que se hizo ahora, en paralelo, fíjate bien, la 12,5 y la 50. Aquí nos queda una partícula equivalente, una por 12,5 más un 50. Si tú multiplicas 12,5 por 50 te queda 625. ¿Cuántas veces cae el 12,5 en 625? 50 veces. Entonces te queda 51, 50. ¿Cuántas veces cae el 50 en 625? 12,5 por 1, 12,5. Suma las dos, te queda 62,5 partido por 625 y te queda una de 10. Y ahí está entonces la de 10. Y aquí te queda una de la otra de 10, está la explicación, cómo se obtuvieron y la resistencia total. Y aquí aplicas, lo que yo les pedí, ¿viste? La intensidad que me entrega la fuente es el voltaje total partido por la resistencia total, 110 dividido por 5 amperes. O sea, la corriente que está circulando es de 5 amperes. Entonces ya podemos ver, esta me está entregando 5 amperes. Aquí está el dibujo original, por eso si tú lo vas dibujando en forma escalonada, pues te permite, ¿cierto?, seguir hacia adelante. Por aquí van 5 amperes, 5, 5, 5, 5. ¿Cuánto es la corriente que pasa por la R1? ¿Cuánto es la corriente? 1 ampere. Ah, no, pues es un ohm. ¿Cuánto es la corriente? 5. Aquí se dividen, después lo vamos a calcular. Pero aquí deberían salir los mismos 5, ¿no? 5, 5, 5, 5. ¿Cuánto es la que pasa por 4? ¿Qué corriente? 5 amperes. 5 amperes. Amperes. Acá la corriente es más inteligente que nosotros, olfatea y sabe que tiene dos caminos.
pero ella entiende, ¿cierto?, que tiene la misma dificultad de 20 ohm. Por tanto, ¿cuántos irán por arriba? 2,5. 2,5 por abajo. 2,5. Y total de esto le da 5. 5, 5, 5, 5, 5. Por aquí una quinta cantidad. 5, 5, 5, 2,5 y 2,5. Entonces, fíjese bien, ¿no es cierto? Ahora usted puede ocupar la potencia. Puede calcularme la potencia. La potencia es V por I, ¿cierto? O me puede calcular I cuadrado R, ¿cierto? La resistencia, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿cierto? Sería 5 por 1, sería I cuadrado, sería 5 al cuadrado, son 25 por 1, le queda 25. ¿Qué potencia disipa esta? ¿Qué potencia disipa esta? I cuadrado por R1, ¿no, profe? I cuadrado por R, pues, la resistencia. Serían 25 al cuadrado por 1, serían, ¿cuánto? 625 watts, ¿o no? Papá, No, estoy mal. 5 al cuadrado son 25. 25 por 1 te quedan 25 watts. Ah, me confundí, profe. Listo. Y en esta otra, ¿cuánto es la que va a disipar? 5 al cuadrado. 25. 25. Por acá, Ok. ¿qué corriente se va por arriba? Profe, ¿cómo se llama? Era 25 al cuadrado, ¿no? No, pues, en la 5 corriente, al cuadrado. en la corriente Al cuadrado. está pasando Ah, ya. 5 al cuadrado por la resistencia. Ah, ya, ya, ya. Porque yo no puedo ocupar la ecuación P igual a V por I porque no conozco el voltaje todavía. Ah, dale. Listo, ya. No me había confundido, profesor. Ya no importa, si estamos aquí, lo importante es que no te equivoques después en una prueba, ¿me entiendes? Si todos nos podemos equivocar. Ya vamos por arriba. ¿Cuánta corriente se va por arriba? 500. No, pero estoy preguntando para los que todavía no cacharon. ¿Cuánto es la corriente que se va por arriba? 2,5, ¿no? 2,5, ¿no, profesor? 2,5 y lo tienes que multiplicar por 20. 2,5 por 2,5 al cuadrado por 20. ¿2,5 al cuadrado por 20? 110, ¿no, profe? No sé, pues veamos. A ver, lo voy a hacer yo. 2,5 al cuadrado por 20. 125. 125 watts. Y por abajo, ¿cuánto disipa la otra? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, fíjate bien. Ahora conoces la potencia, conoces la corriente, conoces la resistencia, falta el voltaje. Entonces, ahora puedes ocupar P igual a V por I. La potencia de esta eran 25, ¿no? 25 partido por 5, ¿no? O sea, estos son 5 volts. ¿Cierto? Si ocupas P igual a V por I. Profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Esta que está acá lo mismo, ¿no? La corriente que pasa, tienes la potencia, tienes 25, es igual a V por I. Tienes el voltaje, tienes la potencia, perdón, tienes la potencia y la corriente. La corriente que está pasando son 5 y la potencia eran... Entonces, si tú te das cuenta, estamos ocupando simultáneamente lo que es la potencia, estamos ocupando el voltaje, resistencia serie y paralelo, el concepto de volt, ¿cierto? Las funciones serie y paralelo, etcétera, etcétera. Ya tenemos determinado casi todo. Y aquí está la secuencia, sigamos. Entonces dice, calculamos los voltajes y las potencias individuales. Para la R1, que es esta, la potencia, voltaje igual a I por R, un ohm por 5 amperes te queda 5 volts. Y la potencia V por I, son los 5 por los 5, te queda 25 watts. Por lo tanto, esta resistencia que está aquí está totalmente determinada. La conoce íntegramente, conoce su resistencia, conoce su voltaje, la intensidad de corriente y la potencia que disipa. Como R4, como su valor es igual a R1, fíjense bien,
el valor vale 1, 1, y están conectadas en serie, por lo tanto los valores se repiten para la R1 y la R4. Y aquí lo dicen. Para R4, como su valor es igual a R1 y al estar en serie tienen el mismo valor de corriente, por lo tanto su voltaje es de 5 volt y 25 watts. Por lo tanto, esta otra resistencia está totalmente, esa también está determinada totalmente. Ahora pasamos con la resistencia en paralelo como la R2 y la R3. ¿Cuáles son la R2 y R3? Ya va, siguieron con esta. Como sabemos, es un arreglo en paralelo, la corriente se divide, pero el voltaje se mantiene. Por lo tanto, a partir de su equivalencia en serie, podemos obtener el voltaje. Voltaje es igual a R por I, 50 volts. Entonces, esta está a 50 volts y esta cómo está también. ¿Cómo están 50 conectadas? volts. Están conectadas en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces ahí tienen los otros valores, ¿ve? Y a partir de eso, usted puede, para cada resistencia, calcular la corriente. La intensidad de corriente voltaje por la R2 te queda 4 amperes y Debajo. la potencia voltaje igual a V por I, 50 por 4, 200 watts. Ya por arriba se le fueron, aquí llegaron 5, por arriba se le fueron 4. ¿Cuánto le falta? Por abajo, 1 1. amper pasa. Correcto, 4 más 1 le queda 5. ¿Se da cuenta? Y aquí está la explicación. Para el R3, sin el voltaje, partícula R3, 50 partido por 51, potencia V por I, 51, 50 watts. Y se repite lo mismo procedimiento para el R5 y el R6, que estaban en paralelo, el voltaje vale 50 volts, la intensidad de corriente 2,5 para cada una de ellas, 125 watts, y para la otra la misma, porque están en paralelo, el voltaje es el mismo, son de igual valor, 2,5 amperes, y tienen la potencia de 125 watts. Y aquí lo que se puede hacer usted, ¿cierto? Una tablita, ¿cierto? Y ahí están las resistencias, están los voltajes y está la intensidad de corriente. ¿Y cómo calcula usted la potencia? Dice 5 V por I, 5 por 5, 25, 50 por 4, 200, 50 por 1, 50, 5 por 5, 25, 50 por 2,5, 125 y 50 por 2,5 le queda 125. Y si usted quiere la potencia total que disipa el circuito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sumar las potencias parciales, lo cual le da 550 watts. O también podría haber hecho lo mismo. Usted suma todos los voltajes, V1 más V2 más V3 más V4, y tiene el voltaje, ¿cierto? Tiene los voltajes y tiene la intensidad de corriente y usted mide. El voltaje son 110 volts que entrega la fuente y la corriente que circula son 5 amperes. Y si usted multiplica 110 por 5 le queda los 550 watts. Es decir, el circuito está totalmente determinado. Hemos calculado lo que son las corrientes en cada una de ellas, hemos calculado los voltajes asociados a cada una de ellas, las potencias individuales y la potencia que me disipa el circuito, y además sabemos identificar resistencia en serie y en paralelo. ¿Qué le parece? Calidad. Vemos, entonces aquí tiene que hacer todo ese tipo de cosas. Y aquí hay otro problema, espérenme a ver si es muy largo o tengo otro más cortito para no... Ah, ya. Ya, ¿dónde está la fuente? Ya, dice aquí determinar el voltaje que me entrega o me provee la fuente si existe una corriente circulando de 60 miliamperes. Hay que saber, ¿cierto?, el voltaje. La corriente va en este sentido, en sentido reloj. Es el Profe, hay que basarlo a amperos, ¿no? correcto. Amperes. 60 miliamperes sería 60 por 10 elevado a la menos 3. Eso sería 60 exponente a la menos 3, ¿o no? O sea, te queda 0,06 amperes. ¿O no? Profe. Ya. Esa corriente va en este sentido. Fíjate bien, te lo está indicando el circuito. 1, 2, 3, el camino 4, después viene el 5, ahí tengo la de 6, viene para acá, ¿cierto? Después tengo la 7, y aquí tengo la 6 y tengo la 8.
Ya. Ojo con la resistencia. Aquí son 1 kilo ohm. O sea, ¿son cuánto ohm? 1 kilo, ¿cuánto es? 1000. 1000. 1000, 3 kilo ohm, ¿cuántos son? 3000, 3000. Entonces ya tengo ya las conversiones listas. Tengo una resistencia de 1000, una de 3000, una de 8,2 ohm, una de 160 ohm, una de 16 ohm, una de 75 ohm, una de 82 ohm, una de 150 ohm, una de 51 ohm y una de 130 ohm. Entonces ya podemos determinar algunas cosas. La corriente que está circulando aquí son 0,06. Lo multiplico por 1000. ¿Cierto? Entonces tengo la resistencia y tengo la corriente. 0,06 lo multiplico por 1000. ¿Cuánto te queda aquí? ¿Qué voltaje? Los 0,06 se van por aquí, son los mismos que pasan por acá. Ahora, aquí tengo un nudo. Se va a subdividir en una corriente que va por aquí y en otra corriente que viene por acá. Y que va a circular por aquí y por acá. Y aquí tengo otro nodo. Y se va a subdividir nuevamente y finalmente 0,06, 0,06, 0,06, 0,06 hasta ese punto. Entonces, ¿qué es lo que habría que trabajar? Por ejemplo, ya sabemos la corriente, son 0,06 amperes. Necesito el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que propone aquí? Empezamos por reducir desde la parte más alejada de la fuente, primeramente por los paralelos que están en resistencia R6 y R7. Es decir, tienen esas dos. Entonces, la resistencia equivalente 6,7 es la suma de ambas por la multiplicación, ¿cierto? La multiplicación partió por la suma, 82 por 150, 82 más 150, te queda 53,01. Es decir, aquí te queda una de 53,01. Entonces tienes ahora en serie una de 16, una de 75, más una de 53,01. ¿Cómo están conectadas esas tres resistencias? en serio, profe. Serie. En serie. Entonces uno las podría sumar. ¿Ya? Ahora estas dos resistencias, la R3 con la R8, ¿cómo están conectadas? También en serie. En serie. Entonces te queda 160 más 8, te queda 168,2. Entonces aquí tienes una resistencia de 168,2 más la suma de estas tres, de 16, 75 y 53,01. Ahora el que ha quedado en serie la resistencia R6, R7, se suma con la resistencia en serie 4 y 5. Entonces tienes la 4, la 5, más estas dos que están ahí. ¿Y eso cuánto te queda? Te queda 16 más 75 más 53,01, te queda una de 144,01. Es decir, aquí tú tienes ahora una resistencia de 144,01 más una de 168,2. Hay que sumar esas dos en paralelo. Y ahí están, por la RA, esa que está ahí, y te queda la R1 y la R2. Entonces ahora hacemos en paralelo la resistencia RA. Ya, de ahora te dicen RA y RB. Entonces te queda 144,01 más 168,2, es decir, se va a trabajar una resistencia de aquí con una resistencia de acá. La 168,2 más la 170 y cuánto, 144,01. ¿Y eso cómo quedan conectadas en paralelo? En la multiplicación de ambas partido por la suma y te queda una de 77,58. Ahí. De estas dos aparece una sola de 77,58. Y realizamos paralelo la R9 y la R10. 51 más 130. La multiplicación de 51 por 130 más 51 más 130. Te queda 36,62. Entonces tienes ahora una de 1000, una de 3000, una de 77,58 más una de 36,62. Ahora todas las resistencias están en serie. La de 1 kilo, la de 3000, ahí tengo 3000, más la 77,58 más la 36,62, te queda una de 4114,2 ohm. Y tienes el voltaje.
Y ahora usted calcula voltaje, que es la que me entrega la fuente, es la resistencia total, por la corriente, cierto que son 60 miliamperes, que equivale a 0,06. Si usted multiplica 0,06 por 4114,2, debería darle 246,85 volts, que es la que me entrega la fuente. ¿Preguntas, dudas, chiquillos? No, profe. Ya, aquí yo les voy a dejar este de tarea. Al otro paralelo también se lo dejé de tarea, para que usted lo haga en forma voluntaria. Dicen que encontrar la corriente suministrada por la fuente 45 volts. Ahora nos piden hallar la corriente, va en ese sentido, de menos a más, el voltaje es de 45. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted primero? Estas dos en paralelo, 6,2 más 120, le queda la multiplicación de ambas dividido por la suma, y después estas dos en paralelo, si esto le queda con una en serie que está aquí, le van a quedar 3. Y aquí le queda la otra también. Entonces hay que ver cuál es la corriente que me entrega la fuente. ¿Ya? Entonces esta es, le puse clase aquí, sí, 25 feet, esto es electro. Bien. Eso lo vamos a cerrar también. Esta la dimos completita. Aquí tenemos otra guía. Ya, aquí tenemos algunos circuitos más entonces. ¿A qué hora termina esto hoy, chiquillos? ¿Aló? A las 4:20. Ah, estamos casi listos. ¿Les sigo explicando esto o se lo subo porque es más o menos parecido al anterior? Explíquenoslo más, profe. Ya, vamos a hacer este. El 3. ¿Cómo están conectadas esas tres resistencias? ¿En serie o en paralelo? En Serie. serie. Ya. ¿A qué voltaje están? A 120 volts. Ya dice en el circuito de la figura calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las caídas de tensión producidas en cada resistencia y la potencia en cada una de ellas y en el circuito. Entonces lo que hacemos, aquí le hice una tablita, coloco la de 3, la de 2, 5, la sumo. 3 y 2 son 5, más 5 son 10 ohms. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo, tengo las 3 en serie, las sumo, tengo 10 y 120 volts. Entonces yo quiero saber la intensidad. Entonces, igual por R. El voltaje son 120 dividido en 10. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 12 amperes. Y como están en serie, después digo 20 por 12, 120 watts. Ahora yo conozco los voltajes de cada una de ellas. Tengo la intensidad. Bueno, la intensidad de corriente es la misma y los voltajes, ¿cierto? Entonces aplico nuevamente. 12 por 3 son 36, 12 por 2, 24 y 12 por 5, 60. Voltaje total, la verificación 120 volts. La caída de las potencias parciales, de los potenciales parciales, es la suma de ellos, ¿cierto? Tengo un voltaje V de la fuente, eso es igual a V1 más V2 más V3. 36 más 24 más 60, 120 volts. Y si multiplicamos V por I, te queda la potencia individual y la potencia que te entrega el circuito es la suma de las potencias parciales.
¿Ya? Vamos con este otro problema. Dice, calcula cuál es la intensidad que medirá el amperímetro en el circuito de la figura. Ahí está el amperímetro. ¿Qué es lo que es un amperímetro? El Me dice instrumento de Lambda. medición para la corriente. Correcto, ¿cierto? Es un instrumento que permite medir la corriente que pasa por el circuito. ¿Cómo se conecta? ¿En serie o en paralelo? Serie. En serio, profesor. Serie. Perfecto. Y cuando yo lo conecto en serie y lo uso como amperímetro mismo multitester, ¿cómo es la resistencia interna del aparato respecto de las exteriores? ¿Es más grande o es menor? ¿Cómo, profe? Cuando todo aparato electrodoméstico, todo aparato tiene una resistencia interna, ¿cierto? Que es propia. Sí. Cuando yo el multitester lo coloco en serie, porque ahí está en serie con la resistencia, y lo llevo al lugar para medir la corriente, voy escalonado, va sonando y lo llevo a un lugar de resistencia. Eso, cuando yo lo coloco como amperímetro, le estoy avisando, mire, voy a medir corriente, por eso lo conecto en paralelo. ¿Cómo es la resistencia interna en ese momento del aparato respecto a las exteriores? ¿Es más grande o es menor? Tiene que ser más grande. Creo que es menor. Es menor, ¿o no, profe? Es menor. Es menor porque el aparato no puede... A ver, la idea es que el aparato no oponga una resistencia al paso de la corriente y logre medir el valor que corresponde, ¿me entiende? Respecto Sí, de profe. los exteriores. Por esa razón que cuando usted va al laboratorio o mis alumnos van al laboratorio, antes que uno dé las instrucciones, ya están haciendo ciertas mediciones. Entonces, donde quiere medir la corriente, en vez de conectarlo en serie, lo conecta en paralelo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo quema, po. O sea, no es que lo queme. Salta el fusible, ¿cierto? Quema el fusible interno. Entonces, pues me dice, oiga, profe, está malo, está barato, no sirve, no mide. Entonces lo conectaron no como amperímetro, sino que lo conectaron como voltímetro. Entonces obviamente lo echan a perder, entonces el pañol tiene que ir al pañolero, pedir otro multitester, y después el pañolero lo que tiene que hacer, es cierto, en un tiempo libre tiene que estar abriéndolo y cambiándole los fusibles en cuestión. Entonces hay que tener cuidado, si usted va a medir voltaje, lo conecta en paralelo. Si usted lo conecta como amperímetro, lo conecta en serie. El voltímetro se mide el voltaje. Ya, ¿cuánta resistencia hay acá? ¿Cuánta resistencia hay? 3. 3. 3. Ya, la 4 y la 12, ¿cómo están conectadas? En paralelo. Paralelo. Y la que resulte de ella, ¿cómo va a quedar conectada con la de 12? En Paralelo serie. también. En serio. En serie. Porque aquí digo yo, Ah, no, lo más. resistencia paralelo, coloco 1 partido del equivalente, un cuarto más un doceavo, saco mínimo común denominador 12, 4 en 12 son 3, 3 por 1, 3, 12 en 12, 1 por 1, 1, te queda 4 doceavos, y le queda 1 partido del equivalente, te queda 4 doceavos, multiplico cruzado, te queda 12 cuartos, te queda una de 3 ohms. O sea, entre este punto y este otro punto, te queda una de 3 ohms. Y ahora esas dos resistencias, ¿cómo quedan conectadas? En serie, en paralelo, la de En 3 y la de serie. 12. En serie. Por eso digo aquí 3 más 12, 15. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. El voltaje, la diferencia que me están diciendo, el delta V o la diferencia de voltaje entre los puntos A y B, este es el punto A y este es el punto B, es de 3 volts. Ahí están los 3. Y eso es igual a intensidad de corriente por la resistencia total de 15. ¿Por qué no se considera la resistencia interna? Porque esa resistencia interna es pequeña comparada con las exteriores de 3, la de 4 y la de 12. Entonces, está multiplicando el 15, pasa de te queda 3 quinceavos, y eso te queda 0,20 amperes. O sea, aquí va a estar circulando 0,20, se va por aquí una cierta proporción, para acá otra, pasa 0,20, por aquí por el amperímetro, y pasa la de 12. 24 por cuánto? ¿Y eso es? ¿Ah? Sería 11.3. ¿Cómo? El del largo, o sea, el del... Ya. ¿Alto?
No, profe, está con el micrófono prendido, compañero. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me pedían ayer? Por el micrófono. ¿Cuánto? ¿No dijiste que no era tan rectangular? Ya, calcula cuál es la intensidad que mide el amperímetro. Obviamente por el amperímetro son 0,20 amperes. Y de la figura, el No, B12, pero aquí siempre está el viento. por favor, Ahí, el no, micrófono, aquí. Siléncielo, profe. Siléncielo. Está comprando más encima. ya, Está comprando. ya de la figura, Chayuyo. sí, te queda aquí 12, aquí tienes una de 12 y tienes una corriente que está pasando, ¿cierto?, de 0,2. Entonces nuevamente aplico para la B de 12, es la corriente por su resistencia 0,2 por 12, te queda 4,2 voltios. Si el total son 3, y aquí tú tienes 2,4, ¿cuánto le falta para completar? 3, ya tienes 2,4 aquí. ¿Cuánto falta entre estos dos? 0,6 volt 0,6. ¿Y estas dos cómo están conectadas? en paralelo. Así que esta tiene 0,6 y 0,6. Entonces la resistencia de 4 y 12 están en paralelo, por lo tanto los voltajes son iguales. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm, la I sub 4, la de arriba, el voltaje 406 partido por 4, 0,15, y por la otra te queda el voltaje 12 partido por 12, 0,6 partido por te queda 0,05, o sea 0,15 más 0,05 te queda 0,20. Y la potencia V por I es 0,6 por 0,15, 0,09 watts, y la potencia, ¿cierto?, del otro, I cuadrado R, 0,15 al cuadrado por 4, 0,09, ¿ya? Lo que estoy mostrando, ¿cierto?, que independiente de la ecuación que tú ocupes da lo mismo. Aquí también la potencia P cuadrado partido por R, 0,6 al cuadrado partido por 4, te queda 0,9 watts. Es decir, cualquiera de las tres ecuaciones da lo mismo. Y ahí está la secuencia lógica, ¿viste? Lo que hice yo fue sumarlo en paralelo, te queda una de 3, el voltaje son 3 volts, te queda una de 12, ¿cierto? Te queda una de 15, valen 3, pero obviamente aquí te quedan 2,4 y le faltan a 2,4 para completar 3,06, por lo tanto puedes calcular todo lo que aparece ahí. ¿Estamos listos, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, por lo otro, échenle ustedes un vistacito, no tienen mucha Sí, dificultad, profe. pero tienen la posibilidad ahí de ver otras cosas. Ya, chicos, fue un Ya, agrado profe. trabajar con ustedes. Nos vemos, profesor. Nos vemos el miércoles. Igualmente, gracias. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, que estén Chao, bien. profe. Profe. Chao. Profe, Chao, ¿quién gana la profe. final? ¿Ah? ¿Quién gana la Pronóstico para la final? final. ¿Qué final? Ah, de Pero, la profe, Champions. ¿cómo no? Champions. La de la Champions. Ah, sí, bueno, ahí me voy por el Manchester City. Pero hay un problema, profe. Esa es. Esa, buena, Esa es. profe. Esa es. Bien, bien, bien. Ya, chao. Profe, a las 3 juega Melipilla contra la Serena, así que hay que Ya, decidir cuál vemos. bueno, ya, chao.